Vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo número 6. Y gracias, Pastor Parada, por ese mensaje. Yo creo que efectivamente necesitamos recordar eso una y otra vez. Segundo de Reyes, capítulo 6. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para leer unos versículos de este capítulo. Del capítulo 6 vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. 13 al 17. Yo leo el 13, ustedes leen el 14 y llegamos al 17, todos unidos, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Unidos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos nuevamente hasta tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta ahora. Ahora te suplico, Señor, que tú me uses, que me ayudes a comunicar correctamente el mensaje que has puesto en mi corazón, traer a mis hermanos, que sea tu Santo Espíritu el que hable a cada persona aquí presente. Señor, que nos olvidemos del hombre y que pensemos en lo que tú nos estás diciendo a través de lo que leeremos en tu palabra. Bendícenos, úsame, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. El título del mensaje de esta noche es dándole pasión a tu visión. Dándole pasión a tu visión. Para poder entender de lo que quiero hablar, tenemos que definir estas dos palabras: visión y pasión. ¿Qué quiere decir la palabra visión? La palabra visión significa, de acuerdo al diccionario secular, acción y efecto de ver. Qué profundidades aprende uno en estas conferencias. Visión significa acción y efecto de ver. Ahora, la palabra ver significa, de acuerdo al diccionario, apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. Repito, la palabra visión significa acción y efecto de ver. La palabra ver quiere decir apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. Para que podamos ver, necesitamos ojos y necesitamos luz. Si tenemos ojos pero no hay luz, no vemos. Si tenemos luz pero no tenemos ojos, pues tampoco vemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra pasión? De acuerdo al diccionario, también significa un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. ¿Qué quiere decir la palabra pasión? Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar
la razón. Todos, absolutamente los que estamos aquí, tenemos estos dos ingredientes: pasión y visión. Todos. No hay una sola persona aquí que me pueda decir, no, pastor, yo no tengo eso. Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. Todos lo tenemos. Todos vemos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que queremos ver. Usted cada mañana que se levanta con una visión, con un deseo, con un motivo. Y tiene una pasión. Por eso es que hace lo que hace. Todos. El problema es que nuestra visión no es la correcta. Ese es el problema. Porque mire, yo conozco a cristianos que se la pasan trabajando, sacrificando, desvelándose, desmañanándose todos los días por algo. A veces es dinero, a veces es el trabajo, a veces es un placer. Entonces, yo quiero que veamos en esta noche cómo podemos darle pasión a nuestra visión, pero que esa visión sea la correcta. Son tres cosas las que quiero que básicamente veamos en esta noche. Primero, para que haya pasión, tiene que haber visión. Como dije, de que tenemos pasión por algo, todos lo tenemos, todos. El problema es cuál es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Ya dijimos que para que haya visión, tiene que haber dos cosas: luz y ojos. Hablando bíblicamente, la palabra de Dios nos enseña que la luz es la palabra del Señor. Vaya al libro de los Salmos, en el Salmo 119, el versículo número 105, un versículo muy conocido para la mayoría de nosotros. Dice aquí en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo número 19, el mismo libro de los Salmos, número 19, versículo número 8, dice la palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este libro es la luz que necesitamos para entonces tener la visión correcta. Si nosotros no nos dejamos guiar por este libro, entonces nuestra visión va a estar totalmente distorsionada. No vamos a ver bien, no va a estar claro delante de nosotros qué es lo que debemos de tener como el centro de nuestra vida. Dejamos necesariamente que el mundo nos indique qué es lo que tenemos que ver, y por eso vemos a un montón de cristianos turbados, confundidos, un montón de cristianos que están persiguiendo otras cosas en este planeta, pero no lo que deben de hacer, porque no es la luz de la palabra de Dios lo que les está guiando. ¿Qué es lo que les está guiando? Las tinieblas de este planeta. Ahora, el otro elemento, dije que son los ojos. Mire lo que dice la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo número 1, que deben de ser los ojos que nos ayuden a tener esa visión que necesitamos. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5, pasaje que fue citado ya varias veces en estas conferencias. Dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? Fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Y ahí sigue la lista de virtudes que debemos de añadir a nuestra fe. Pero todo en la vida cristiana empieza con la fe. Estos son los dos ingredientes que se necesitan para tener la visión correcta. ¿Cuáles son?
Por un lado, la luz de la palabra de Dios y por otro lado, los ojos de nuestra fe. Si no tenemos fe en la palabra de Dios, entonces simple y sencillamente nuestra visión va a estar totalmente confundida. No vamos a ver bien las cosas, va a estar distorsionado, vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a buscar un montón de otras cosas que no sean las correctas. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de iglesias, de cristianos que precisamente por no tener estos dos ingredientes, ojos y luz, simple y sencillamente equivocaron el camino? Fracasaron en su vida espiritual. Mire un ejemplo de esto. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, hablando de la iglesia de Laodicea. Tenían visión estos cristianos, pero una visión totalmente errada. ¿Por qué tenían una visión totalmente equivocada? Porque simple y sencillamente no estaban dependiendo de la luz de la palabra de Dios y de los ojos espirituales que necesitaban la fe en la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Y ha logrado en la vida de un montón de cristianos quitarnos nuestra confianza, nuestra fe en la palabra de Dios. Qué vergüenza que haya cristianos que se dicen creyentes, pero en verdad no creen. Porque si no creemos en la palabra de Dios, entonces ¿en qué creemos? Es absurdo, pero ¿cuántos cristianos tienen más fe en las filosofías de este mundo, en las enseñanzas de este mundo tan torcidas, tan contrarias a la palabra de Dios, pero según ellos están viviendo correctamente su vida espiritual? Por eso es que vemos un cristianismo tan diluido, tan distorsionado, tan equivocado hoy en día. Tanta gente que se llama cristiana, pero si vamos a la palabra de Dios, nada tienen que ver con el cristianismo bíblico. Mire esta iglesia, estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Dice aquí la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor es el que le está hablando a esta iglesia. ¿Por qué le dice que eran algo abominable a él? Sigue diciendo en el versículo número 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, y mire la palabra que sigue, ciego y desnudo. Eran cristianos, eran salvos, eran hijos de Dios, pero estaban ciegos. No veían lo que el Señor quería que viesen. Y es exactamente lo mismo que ocurre con un montón de cristianos. Estos cristianos, sabemos, eran cristianos materialistas y por lo mismo se habían convertido en cristianos mundanos, cristianos carnales, cristianos desobedientes. Habían totalmente perdido el rumbo. No tenían una visión clara de lo que el Señor quería que hiciesen. Ahora, materialmente hablando, habían prosperado, eran económicamente autosuficientes y precisamente por eso se sentían: ya no necesitamos nada del Señor, ¿para qué queremos a Dios? ¿Sabe que ese es uno de los grandes problemas que está ocurriendo con el cristianismo aquí en los Estados Unidos? En nuestros países latinos, la misma necesidad material nos hace humildes. No estoy diciendo que no hay gente orgullosa allá. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a tener conferencias en Venezuela, 1995. Usted le hablaba a un venezolano de Cristo. Yo no sé a cuántos venezolanos les hablé de Cristo. No querían. Gente arrogante. No necesito eso. Era un país próspero, rico, petrolero. Ahora vaya. Vaya. No hay puerta que uno toque que no lo inviten hasta pasar. Pásele, siéntese.
¿Quiere un vasito con agua? Háblenos. Ese era el gran problema de la iglesia de la Odisea. Somos ricos, no necesitamos nada. Y le dice el Señor, mi diagnóstico es que tú eres un miserable ciego, pobre, desnudo. Y por eso es que le dice en el versículo número 18, 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. El gran problema de la iglesia de la Odisea es que no veían, estaban ciegos. Y ese es el gran problema de un montón de cristianos. No ven lo que el Señor quiere que veamos. No lo ven. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente han apagado la luz de la palabra de Dios en su vida. Han dejado que el diablo les quite la fe de sus ojos espirituales. Y entonces simple y sencillamente están poniendo sus ojos en tantas otras cosas, pero no en lo que deben de poner su fe, no en lo que deben de descansar sus ojos, su vista. ¿Y qué es lo que estamos viendo? No, yo necesito prosperar materialmente. No, yo necesito un negocio más grande. No, yo necesito una casa más grande. No, yo necesito carros más lujosos. No, yo necesito esto y necesito. ¿Y el Señor? ¿Y las cosas de Dios? No me malentienda. No estoy diciendo que el hecho de que Dios le prospere económicamente es un pecado. No. Yo creo que efectivamente Dios le bendice materialmente para que usted vea la obra de Dios. Pero el gran problema que tenemos con el cristianismo, especialmente aquí en los Estados Unidos, hermanos, y he venido tantas veces, tantos años aquí a los Estados Unidos, que me doy cuenta de que eso es lo que mata el cristianismo aquí. Esa visión que Dios quiere que tengamos, simple y sencillamente se está muriendo, porque estamos quitando los ojos de lo que el Señor quiere que enfoquemos en nuestra vida, y lo estamos poniendo en cosas materiales. Y las cosas eternas, esa fue la razón de por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos esto. Mire, vaya ahí a Juan capítulo 4, y yo estoy seguro que usted conoce todos estos pasajes, hermano. Nada más quiero recordárselos. En Juan capítulo número 4, el versículo número 35, usted conoce esta historia. El Señor está hablando ahí con la mujer samaritana. El Señor la gana para Cristo a esta mujer samaritana. Dice la Biblia que ella fue a la ciudad y entonces llamó a la gente. Miren, ahí está un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Regresan sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Estamos en Juan capítulo 4, versículo número 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, ¿qué es lo que le dice el Señor a sus discípulos? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alza tus ojos, ve lo que yo veo, ve a este mundo como yo quiero que tú lo veas, como deberías de verlo. Y créame que si cada uno de nosotros tuviéramos la misma visión que el Señor tiene, entonces tendríamos esa pasión. El problema es que no tenemos la misma visión del Señor. No tenemos la misma visión del Señor. La tuvimos un tiempo atrás. Hubo un tiempo atrás que no nos importaba sacrificar lo que tuviéramos que sacrificar, dar lo que tuviéramos que dar, hacer lo que tuviéramos que hacer. Y efectivamente, en ese tiempo Dios bendecía abundantemente, porque teníamos la visión que el Señor quería que tuviésemos, y teníamos entonces la pasión para hacer las cosas de Dios. Pero ahora hemos perdido nuestra visión, y algunos, me temo, nunca la han tenido. Para que haya pasión tiene que haber visión.
No, pastor, es que las cosas de Dios ya no me emocionan. Antes sí, yo me acuerdo. ¿Por qué antes sí, ahora ya no? Porque antes usted tenía la misma visión que el Señor tenía. Y esto se repite vez tras vez en la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos encontramos en la Biblia? Mire ahí en el libro de Lucas, otro ejemplo. Lucas capítulo número 24. Necesitamos, hermanos, limpiar nuestros ojos, poner ese colirio del cual hablaba nuestro Señor allí en Apocalipsis capítulo 3. Dejar que el Señor limpie nuestros ojos, quite toda esa suciedad, esa carnosidad, y dejemos esa miopía espiritual o esa ceguera y veamos lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Dice aquí en Mateo capítulo número 24, usted conoce esta historia, pero déjeme leerle algunos versículos. Versículo número 13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mire lo que dice la Biblia, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero vea lo que dice el versículo número 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y ahora, si nosotros leemos así superficialmente, pensamos, bueno, no era la culpa de ellos, pobrecitos, no podían ver. No, claro que era la culpa de ellos. Antes veían al Señor como Dios quería que lo viese. Ahora no lo querían ver. Su misma incredulidad, su mismo fracaso, su misma derrota les hacía pensar, ¿quién sabe quién será este hombre? No lo conocemos. Y caminaron yo no sé cuántos kilómetros, pero no entendieron que iba el Señor a su lado. Y no es lo mismo que sucede con tantos cristianos. Ay, eso ya me lo sé. Ay, eso ya lo he leído. Ay, eso ya lo conozco. Esa es la razón de por qué su visión es tan corta. Se ha distorsionado totalmente su visión. Ha perdido su visión. Y lo que necesita hacer es recobrar su visión, hermano. Lo que necesita es limpiar sus ojos, dejar que el Señor le limpie la vista y usted pueda enfocarse otra vez en lo que debe de estar enfocado. ¿Dónde perdió su visión? ¿Cuándo perdió su visión? Pero ese es el problema que tienen muchos cristianos. Ay, pastor, es que ya no me dan ganas de salir a ganar almas. Ay, pastor, es que ir a los cultos y aguantar allí 2, 3 horas. Escuchábamos hace un momentito el testimonio de nuestro hermano Luis Parada. Y efectivamente yo estuve ahí en esas conferencias con el pastor Ezequiel Salazar. Horas. Ahí en Montebrón, las primeras conferencias. Todo el día. Todo el día. Nadie se quejaba. Todo el mundo estaba ahí feliz, contento, escuchando la palabra de Dios. Yo recuerdo un grupo de hermanos de nuestra iglesia haciendo el viaje desde Celaya hasta Monterrey en tren. En tren. Aguantando todas las incomodidades. Porque querían estar en las conferencias. ¿Y ahora? No. Yo quiero viajar en avión, pero primera clase. Porque si me ponen ahí en lo último del avión, no voy. Qué sinvergüenzas nos hemos hecho. Qué mañosos nos hemos hecho. Pero ¿sabe dónde está el problema? En que hemos perdido nuestra visión. Hemos perdido nuestra visión. Nos estamos quedando ciegos. Y repito, para ver se necesitan 2 cosas, luz y ojos. La luz es la palabra de Dios. Los ojos es nuestra fe. Y ese es el problema. Hemos quitado nuestra fe de la palabra de Dios y la hemos puesto en quién sabe dónde. Por eso es que
nuestra visión simple y sencillamente ha dejado de existir. Eso fue lo que le ocurrió a estos dos discípulos que iban a Emaús. Ahí va el Señor a su lado, lo van escuchando, van conversando con Él, pero dice la Biblia que no se daban cuenta de que el Señor estaba ahí con ellos. Ahora, más adelante, mire lo que dice la Biblia, ahí mismo en Lucas capítulo número 24, versículo número 27. Bueno, desde el versículo número 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ya se da cuenta dónde estaba el problema de ellos? El Señor está diciendo para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Qué interesante! Ahora están sentados con él a la mesa y de repente se dan cuenta: aquí está el Señor, aquí está. Efectivamente, la palabra de él se cumplió, y dice la Biblia que a esa hora regresaron a Jerusalén. Primero se estaban alejando de Jerusalén, ahora quieren regresar a Jerusalén. Cuando recobraron su vista, recobraron su visión, vieron lo que el Señor quería que viesen. Y ese es el problema en tantos cristianos hoy en día. Si nada más dejáramos esta noche que el Señor limpie nuestros ojos. Están llenos de chinguiñas, de lagañas. Están llenos de carnosidad. Están llenos de materialismo. Están llenos de mundanalidad. Ese es el problema que tenemos. Ay, eso de ganar almas y ganar almas y ganar almas. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? El Señor le dijo a sus discípulos: levanten los ojos, miren, los campos están blancos para la siega. Y créamelo, hermano, créamelo, no hay país de América Latina donde el Señor no pueda hacer grandes cosas. Y Él quiere hacerlo. El problema somos nosotros. No tengo tiempo, no puedo. No, es que está muy peligroso. No, es que allá no se van a convertir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como se ha dicho en estos días y tantas otras ocasiones, hermanos, es el tiempo del pueblo hispano. Es el tiempo. Y si no aprovechamos el tiempo, entonces un día vamos a perder nuestra oportunidad. Y vamos a estar lamentándonos más adelante. ¿Por qué no hicimos más? ¿Por qué no trabajamos más? ¿Por qué no sacrificamos más? Para que haya pasión, tiene que haber visión. ¿En dónde está usted enfocando sus ojos? ¿En dónde está poniendo su vista? ¿En dónde, le pregunto, hermano? Es en la palabra de Dios. Si es en la palabra de Dios, no hay ningún problema. Usted va a tener la visión correcta. Va a tener la visión correcta. Usted va a ver las cosas como Dios las ve. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere que hagamos, que veamos como Él ve la necesidad de este mundo. Pero desgraciadamente la mayoría de los cristianos andan arrastrándose en el pecado, en la suciedad de este mundo. Por eso es que no podemos ver las cosas que el Señor ve. No podemos ver los campos blancos para la siega. Y estamos aquí apapachando el pecado, consintiendo el pecado, abrazando el pecado. Y eso mismo nos está haciendo perder la gran oportunidad que tenemos.
Lo segundo que tenemos que entender para darle pasión a nuestra visión es que para que haya visión tiene que haber conocimiento, y conocimiento del Señor. Entre más usted se aleje del Señor y de su palabra, su visión va a estar más y más distorsionada. Mire otro ejemplo, allí en el libro de los Salmos, en el Salmo número 73. Mire lo que dice aquí la Biblia. Salmo número 73. Ay, pastor, es que yo antes me emocionaba con las cosas de Dios. Yo quería salir a ganar almas. Yo trabajaba en una ruta antes. ¿Y ahora por qué ya no? Antes yo era maestro de escuela dominical. Antes yo cantaba en el coro. Yo me acuerdo. ¿Y ahora por qué ya no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que usted perdió su vista, perdió su visión. Antes la tenía. No, pastor, es que ahora hay que darle chance a otros más jóvenes. Eso no es lo que vemos en el apóstol Pablo. Eso no es lo que vemos en ninguno de los siervos de Dios. Ellos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron hasta que el Señor les llamó a su presencia. Mire lo que dice aquí en el Salmo número 73, versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ¿qué dice Asaf? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire lo que está diciendo aquí Asaf, nos está abriendo su corazón. Dice, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi caigo. ¿Por qué, Asaf? Porque dice, me puse a ver la prosperidad de los impíos. Quité mi vista del Señor y la puse en los impíos. Y empecé a pensar, Dios es injusto. Mira, estoy trabajando aquí en la obra de Dios y no suple mis necesidades. Y mira, me estoy muriendo de hambre. Y mira cuántas carencias tengo. Qué injusto es Dios. Dios no es injusto. Dios pudiera quitarnos todo lo que tenemos. Y la mayoría de los que estamos aquí tenemos mucho más de lo que necesitamos para vivir. Pudiera quitarnos absolutamente todo. Y Dios sigue siendo bueno. ¿No fue eso lo que dijo Job? ¿No fue eso lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no se quejó. Dice la Biblia que no pecó Job con sus labios. Pero nosotros, ay, tengo que dar el diezmo. Ay, tengo que dar ofrendas. Y luego ofrendas misioneras. Y luego dar para esto y dar para lo otro. Y todavía de eso, encima de eso tengo que sacrificar mi tiempo. Y tengo que ir a limpiar ahí la iglesia. Y tengo que lavar los baños. Dele gracias a Dios de que puede hacer algo para el Señor. Queremos un cristianismo cómodo. Y eso no existe en la Biblia. Si lo estamos haciendo para el Señor, hermano, vamos a hacerlo, lo que tengamos que hacer. Esa es la única manera en que la obra de Dios avance. Y lo que queremos, hermanos, es que la obra de Dios avance, porque el encargo que el Señor nos ha hecho es predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y no se ha dado cuenta de que estamos lejísimos de eso? Este planeta tiene más de 7.500 millones de habitantes. Más de 7.500 millones de habitantes. Y yo no creo que le hayamos hablado ni siquiera a 1.000 millones de habitantes de Cristo. Estamos lejísimos. Ay, yo no sé para qué quiere más gente. Hay algunos que así me dicen. ¿Para qué? Nada más para decir, yo tengo la iglesia más grande en el planeta. No. Pero eso es lo que estoy diciendo. Hemos quitado nuestra mirada del Señor, de las cosas eternas, y las hemos puesto así como Asaf en este mundo. Y por eso es que empezamos a quejarnos y a renegar y a veces hasta blasfemar el nombre de Dios. Eso fue lo que le pasó a Asaf.
viendo la prosperidad de los impíos. Y si seguimos leyendo el resto de este salmo, nos damos cuenta de que Asaf empezó a quejarse y quejarse y quejarse y quejarse de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Asaf? Mire lo que dice en el versículo número 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que estando en la presencia de Dios, entendí y vi las cosas como Dios quiere que las vea. ¿Y qué fue lo que sucedió con Asaf? Versículo número 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, mire, está hablando Asaf. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Sabe por qué Asaf otra vez recobró ese deseo, ese ánimo, esa pasión, esa emoción por las cosas de Dios? Porque él empezó a tener otra vez la visión que Dios quería que tuviese. Y es exactamente lo mismo que nosotros necesitamos hacer en esta noche. Venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, he quitado mi mirada de ti y la he puesto en este cochino mundo. Perdóname, Señor. Eso va a cambiar. No hay otra manera. No hay otra manera. Queremos tener pasión en las cosas de Dios. Entonces empiece a ver las cosas como Dios quiere que las vea. Y para que usted vea las cosas como Dios quiere que las vea, tiene que acercarse a Él. Tiene que acercarse a Él. Tiene que acercarse a Él. Porque de otra manera no las va a ver como Él las ve. No las va a ver. Ay, es que yo no entiendo por qué antes sí me emocionaba con las predicaciones y ahora se me hace un fastidio, como que el pastor ahí nada más esté echando de habladas, dicen algunos hermanitos. No le estamos echando de habladas, le estamos predicando la palabra de Dios. Y el mensaje es para usted. Es para usted. Yo lo he dicho ahí en mi iglesia tantas veces. A mí no me gusta predicarle a las bancas. A mí me gusta predicarle a la gente. Y el mensaje es para usted. ¿Cómo anda en este asunto de su visión? ¿De veras el deseo que usted tiene es un deseo dado por el Señor? ¿De dónde nació su deseo? O sea, lo que usted quiere hacer en la vida, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Para qué lo quiere hacer? ¿Para satisfacerse usted mismo o para satisfacer al Señor? Yo le animo a que en esta noche usted empiece a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y qué tremendo va a ser eso, porque entonces vamos a darnos cuenta, hermanos, de que todo en este planeta se va a quedar. Todo, absolutamente todo se va a quedar. Y lo único que nosotros hagamos para el Señor es lo verdaderamente valioso. Quise que leyéramos inicialmente Segundo de Reyes, capítulo 6. Vuelva a ese pasaje. Usted conoce esta historia. Dice aquí la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo número 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho:
He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey gente allá, gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y mire lo que dice el versículo número 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire qué perspectivas totalmente diferentes. Eliseo diciendo: no te preocupes. Y su sirviente, ¿qué estaba diciendo? Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira cuántos ejércitos a nuestro alrededor, nos van a destruir. Y Eliseo le dice: no te preocupes, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero este criado, este sirviente de Eliseo, representa un montón de cristianos carnales, mundanos, rebeldes, incrédulos, ciegos, miopes, tuertos. Y sígale agregando ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Si Dios nos manda a hacer algo, Él no nos va a dar lo necesario para hacerlo. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué está haciendo usted para el Señor? ¿Cuál es su visión en las cosas de Dios? ¿Cuál es? Hay un montón de cristianos inútiles. Yo le propuse a un hermano ahí en nuestra iglesia. Ya tiene como 25 años o más asistiendo a la iglesia. Nunca ha hecho nada. Nunca. Viene a la iglesia ahí de vez en cuando. Yo le dije: hermano, mire, le propongo algo. Si usted quiere pasar a la historia de nuestra iglesia como un héroe cristiano, le propongo esto. Él me dijo: pastor, ¿qué es? Le dije: mire, le vamos a comprar un seguro de vida por $1 millón. Vamos a poner de beneficiario a la iglesia. Si usted se muere, si usted cuelga los tenis, la iglesia cobra el seguro. Le dije: nosotros lo pagamos, no hay problema. Y luego lo mandamos a ganar almas ahí donde están todos los enfermos del COVID. Para que se muera. Le dije: y al edificio que construyamos le ponemos su nombre. Va a pasar a la historia de esta iglesia y del cristianismo como un héroe. Dio su vida por la causa de Cristo. ¿Qué le parece? Me dijo: déjeme pensarlo. ¿Qué le parece esta propuesta, pastor? ¿Cuántos millones de dólares tendríamos en nuestras iglesias si los hermanitos aceptaran esa proposición? Mire, la obra misionera no sufriría. Porque hay un montón de cristianos inútiles. Han perdido su visión. Yo le garantizo que no fue así en un principio en su vida cristiana. Usted creía verdaderamente en la palabra de Dios. Usted confiaba en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pastor, es que los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. ¡Qué vergüenza! Deberíamos de hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero a veces me da la impresión de que estamos haciendo menos. Mire lo que sucedió aquí en esta historia que estamos leyendo. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo número 16. Él le dijo, Eliseo le dice a su sirviente: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. De repente sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta de que no estaban solos, de que había un ejército mucho más poderoso, más grande del lado de ellos que de los sirios. Y sabe, hermano, que eso es exactamente lo que necesitamos, que el Señor nos abra los ojos, pero espirituales, para que podamos ver exactamente todo lo que el Señor quiere que veamos. Yo no sé para qué hacen estas conferencias. Tanto trabajo, tanto desvelo, tanto sacrificio, ¿para qué? ¿Sabe por qué usted habla de esa manera? Porque usted simple y sencillamente está igual que este sirviente. Ciego, incrédulo, no ve lo que el Señor quiere que usted vea. Y yo creo que ya es tiempo que le digamos al Señor: Señor, perdóname, perdóname. He dejado de enfocarme en ti, he dejado de enfocarme en tu palabra. Alguien me robó la fe, estoy confiando en las cosas de este planeta. Perdóname, Señor, ayúdame a recobrar mi visión, porque solamente de esa manera va a surgir esa pasión que Dios quiere que tengamos por las cosas de Él. Mire, tanta gente apasionada por un triste equipo de fútbol. Nada más menciono al América y medio mundo aquí se alborota. Nada más digo que esos que le van a la América tiran de uñita y les hace agua a la canoa y luego se ofenden. Y luego vienen a preguntarme: ¿y usted a qué equipo le va? ¿Y eso qué te importa? No me diga que usted no tiene una pasión. Todos tenemos una pasión. ¿Sabe por qué tenemos una pasión? Porque hay una visión en nosotros. Yo creo que ya es tiempo de que vayamos a la palabra de Dios y le digamos al Señor: Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a ver las cosas como tú quieres que yo las vea. Ayúdame a no estar enfocado en las cosas de este planeta. Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Y dichoso el cristiano que las ve como el Señor las ve. Otra vez va a surgir ese deseo, ese ánimo, ese entusiasmo, esa emoción, esa pasión. Pero mientras usted sigue enfocándose en las cosas de este planeta, simple y sencillamente va a pensar: pérdida de tiempo, inutilidad, ¿para qué? Y hermano, ¿cuánto tiempo vamos a pasar en este planeta? A algunos de los que están aquí ya no les queda mucho tiempo, ya se ven bien traqueteados, bien golpeados. ¿A quién le va a dejar todo lo que usted está tratando de ganar en este planeta? ¿Para quién va a ser? Mejor inviértalo en la obra de Dios. Inviértalo. Ay, pastor, pues yo no puedo ir. Está bien, no tiene que ir, pero por supuesto que puede dar. Yo les he dicho a los hermanos en mi iglesia: qué tremendo sería que cada hermano que el Señor llama de nuestra iglesia para ir de misionero a otro país, nosotros pudiéramos decirle: hermano, mira, no te preocupes, vete, te vamos a sostener económicamente. Pero no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque hay un montón de hermanitos en nuestra iglesia, igual que en otras iglesias, apasionados por las cosas materiales, no son capaces de dar a la obra de Dios. Y por eso precisamente no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciésemos. ¿Dónde está su visión? Donde esté su visión, ahí está su pasión. Acérquese al Señor en esta noche. Dígale: Señor, perdóname. Me he alejado de ti tan sutilmente que ni cuenta me daba. Estoy ahora a kilómetros de distancia de ti. Por eso es que no veo las cosas como tú las ves. Perdóname. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
Qué bendición que no tenemos que adivinar lo que tú quieres que nosotros hagamos. Está tan claro, tan fácil de entender. Perdónanos, porque nos hemos enfocado en tantas cosas tan vanas, tan absurdas, tan contrarias a tu palabra, que hemos perdido ese entusiasmo, esa emoción, esa pasión por las cosas tuyas. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos, así como está.